El 17 de noviembre de 2023, a las 5:14 de la mañana, se recibió una llamada de una niña de 7 años llamada Lisa al número de emergencia 112. Con voz temblorosa, informó que un desconocido había entrado en su casa. El operador pidió a Lisa que se escondiera y esperara la llegada de la policía. La primera patrulla llegó al lugar 8 minutos después. En la villa de 3 pisos en la exclusiva urbanización Bosque de Pinos, se descubrieron los cuerpos sin vida de 3 personas con numerosas heridas punzantes y cortantes. Ana Sokolova, de 34 años, yacía en el dormitorio conyugal del segundo piso. Sergei Sokolov, de 38 años, fue encontrado en el pasillo junto a la escalera. El pequeño Kirill Sokolov, de 11 meses, estaba en su cuna. La única superviviente fue Lisa Sokolova, de 7 años. La encontraron envuelta en una manta en un rincón de la sala de estar. Durante el examen, los sanitarios no detectaron lesiones físicas en ella. Durante el interrogatorio contó que se había despertado por un ruido, había visto a un hombre con máscara y se había escondido. La tragedia en la casa de los Sokolov conmocionó incluso a policías experimentados. Nadie sospechaba entonces que el equipo de investigación estaba buscando a un criminal que no existía y que la autora estaba todo el tiempo justo delante de ellos. La familia Sokolov se mudó al Bosque de Pinos en 2016. Sergei ocupaba el puesto de director financiero en un gran banco con un ingreso anual de más de 15 millones de rublos. Ana había trabajado anteriormente como modelo. Después del nacimiento de su hija, se ocupaba de la casa y participaba en organizaciones benéficas. Según los vecinos, eran una familia ejemplar. Siempre sonreían y saludaban. Sergei paseaba al perro cada mañana. Ana organizaba campañas de recaudación de fondos. Todos les envidiábamos, recuerda Irina Kravtsova, que vivía en la casa de al lado. Lisa Sokolova asistía al segundo curso de un prestigioso instituto. Los profesores notaron sus habilidades excepcionales en matemáticas y música. A los 6 años ya hablaba inglés con fluidez y se preparaba para olimpiadas internacionales. Tenía el coeficiente intelectual más alto de su curso. Le augurábamos un gran futuro, dice la directora del instituto, Svetlana Morozova. Si alguien me hubiera dicho que era capaz de algo así, nunca lo habría creído. Los primeros signos preocupantes comenzaron después del nacimiento de Kirill en diciembre de 2022. Justo entonces empezaron a ocurrir extraños incidentes en la casa de los Sokolov. En enero de 2023, el bebé fue ingresado en el hospital con síntomas similares a una intoxicación. Los médicos no pudieron determinar la causa exacta. En febrero, Ana descubrió una ventana abierta en la habitación del niño, aunque estaba segura de haberla cerrado. En marzo, la niñera encontró marcas de pinchazos en el cuerpo del niño. La investigación reveló que se trataba de pinchazos de una aguja de coser. María Petrova, de 65 años, trabajó como niñera para la familia Sokolov durante 2 años. Fue la primera en dar la voz de alarma. Me di cuenta de cómo la niña miraba a su hermano. No olvidaré esa mirada hasta el final de mi vida. Ausencia total de emociones, como si no estuviera mirando a una persona, sino a un objeto. Intenté hablar con Ana, pero no me escuchó. En abril de 2023, María fue ingresada en el hospital con una grave intoxicación. El análisis toxicológico reveló rastros de veneno para ratas en su sangre. Tras el alta, la mujer se negó a volver a la casa de los Sokolov y presentó su dimisión. Estaba convencida de que Lisa lo había hecho, pero ¿quién habría creído que una niña de 7 años es capaz de algo así? En los 6 meses siguientes, 5 niñeras pasaron por la casa de los Sokolov. Ninguna trabajó allí más de un mes.
La última dimitió una semana antes de la tragedia, quejándose del ambiente opresivo y del extraño comportamiento de la niña. Los vecinos empezaron a notar cambios en la familia. Ana parecía agotada y lloraba a menudo. Sergei empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. En la casa se oían cada vez con más frecuencia fuertes discusiones. Una vez vi a Ana salir corriendo de la casa en plena noche, solo con el camisón puesto. Gritaba por teléfono que ya no podía más, que en la casa estaba pasando algo terrible, cuenta la vecina Kravtsova. Un día antes del incidente, la profesora de Lisa citó a los padres en la escuela. En su cuaderno se encontraron dibujos de cuchillos y figuras ensangrentadas. El psicólogo escolar recomendó consultar a un especialista, pero ya era demasiado tarde. El 17 de noviembre de 2023, a las 23:40, los esposos Sokolov regresaron de un evento benéfico. El ama de llaves había abandonado la casa a las 22:15 después de acostar a los niños. Según las grabaciones de las cámaras de vigilancia, nadie entró ni salió de la casa hasta la llegada de la policía. De acuerdo con los materiales de la investigación, los acontecimientos de la noche del 17 de noviembre de 2023 fueron reconstruidos paso a paso. Ana y Sergei Sokolov regresaron a casa a las 23:40 de un evento benéfico de la Fundación Niños del Futuro. Las cámaras de vigilancia registraron que fueron al dormitorio a las 23:52. En ese momento, los niños ya estaban dormidos. A las 0:13, la cámara del pasillo muestra a Lisa saliendo de su habitación y dirigiéndose a la cocina. Pasa allí 7 minutos antes de volver al dormitorio con algo en la mano. Los expertos determinaron más tarde que se trataba de un cuchillo de cocina con una hoja de 15 centímetros de largo. A las 0:34, la cámara de la escalera registra a Lisa subiendo al tercer piso, donde se encontraba la habitación de Kirill. No había cámara en la propia habitación, por lo que los investigadores tuvieron que basarse en pruebas indirectas y en los resultados del examen forense. Kirill Sokolov fue encontrado en su cuna con numerosas heridas punzantes y cortantes en la zona del cuello y el pecho. En total, los expertos contaron 8 puñaladas. Según el informe del patólogo, la muerte se produjo por pérdida de sangre alrededor de las 0:40. A las 0:53, la cámara vuelve a captar a Lisa bajando las escaleras. Esta vez, en su camisón se ven manchas oscuras. Los criminalistas confirmaron que se trataba de sangre del bebé. Los acontecimientos posteriores tuvieron lugar en el dormitorio de los padres en el segundo piso. A juzgar por la disposición de los cuerpos y la naturaleza de las heridas, Ana Sokolova fue la siguiente víctima. Recibió 12 puñaladas, principalmente en la zona del cuello y la parte superior del torso. En sus manos se encontraron heridas defensivas, lo que indica que la mujer intentó protegerse. Ana probablemente se despertó durante el ataque, dice el informe del médico forense. La naturaleza de las heridas indica que las primeras puñaladas fueron infligidas cuando estaba tumbada boca arriba. Luego intentó incorporarse y repeler al agresor. La investigación reveló que bajo las uñas de Ana se encontraron partículas de piel de Lisa y hebras de su camisón. Esto indicaba que había tenido lugar una breve lucha entre madre e hija. Los gritos de Ana probablemente despertaron a Sergei. A juzgar por las huellas en la alfombra y las salpicaduras de sangre en las paredes, el hombre saltó de la cama y se abalanzó hacia la puerta del dormitorio. Recibió una puñalada en la espalda y más puñaladas cuando cayó al suelo en el pasillo. En total, se encontraron 17 heridas en el cuerpo de Sergei. La muerte se produjo por una puñalada que lesionó la arteria carótida. Después del incidente, Lisa volvió a la cocina, donde lavó meticulosamente el cuchillo. Luego se cambió el camisón y lo escondió en el cubo de basura del garaje. Justo allí los criminalistas encontraron esta prueba crucial. A la 1:42,
Las cámaras registraron a Lisa volviendo a su habitación. Allí permaneció hasta las 5:14 de la mañana, antes de llamar al número de emergencias. El investigador Alexei Karpov, que fue el primero en llegar al lugar de los hechos, recuerda: cuando entré en la casa, vi a la niña en la sala de estar. Estaba sentada inmóvil, envuelta en una manta. Lo primero que me llamó la atención fue la ausencia de lágrimas. Los niños en estas situaciones suelen estar histéricos. Durante el interrogatorio, Lisa contó que se había despertado por un ruido. Había visto a un hombre grande con ropa negra y máscara y luego se había escondido en el armario. Afirmó no haber visto lo que les había ocurrido a sus padres y a su hermano. Su historia era demasiado coherente para un niño en estado de shock, observa Karpov. Repetía las mismas frases sin variaciones, como si las hubiera memorizado. Esto es atípico en los testigos, especialmente en los niños. Sin embargo, inicialmente la policía buscaba a un autor desconocido. Los expertos criminales examinaron cuidadosamente todas las ventanas y puertas de la casa en busca de signos de entrada forzada. Se examinaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia no solo en la casa, sino también en todo el perímetro de la propiedad. No se encontraron pruebas de la entrada de una persona extraña. El punto de inflexión en la investigación llegó 3 días después del incidente. Los criminalistas encontraron rastros microscópicos de sangre de las 3 víctimas en el cuchillo de cocina, que había sido limpiado a fondo y devuelto al cajón. En el mango del cuchillo se descubrieron las huellas dactilares de Lisa. La ex niñera María Petrova, al enterarse de la tragedia, se puso inmediatamente en contacto con la policía. Les dije de inmediato: comprueben a la niña. Ella es capaz de esto. La psicóloga Elena Volkova, que había trabajado con Lisa en la escuela, entregó a los investigadores un cuaderno con dibujos en los que Lisa había representado escenas de violencia. En los últimos meses, sus dibujos se volvieron cada vez más inquietantes. En ellos se veía a menudo a un bebé rodeado de líneas rojas que recordaban a sangre. El 6 de diciembre de 2023, tras 2 semanas de investigación, los investigadores llegaron a la conclusión de que Lisa Sokolova había cometido el acto. Debido a su edad, no podía ser considerada penalmente responsable. Por orden judicial, fue ingresada para tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica cerrada especializada. La doctora Vera Kamenskaya, jefa del Departamento de Psiquiatría Infantil, realizó un examen exhaustivo de Lisa. Diagnosticamos una forma rara de psicopatía infantil. La niña carece completamente de empatía, no siente remordimiento por sus acciones. Al mismo tiempo, su inteligencia está significativamente por encima de la media, lo que le permitió ocultar su verdadero estado durante mucho tiempo. Durante las sesiones de terapia, Lisa finalmente habló de los motivos de su acto. Según sus palabras, planeó la acción desde el nacimiento de su hermano. Lo querían más a él. Quería que desaparecieran. Esta frase está registrada en el acta de la sesión del 15 de enero de 2024. Tras el ingreso de Lisa en un centro médico especializado, los investigadores continuaron examinando la historia familiar. Los investigadores descubrieron que tras la aparente prosperidad se ocultaban graves problemas que nadie había notado. El análisis de la correspondencia personal de Anna Sokolova mostró que había notado cambios preocupantes en el comportamiento de su hija ya un año antes de la tragedia. En mensajes a su amiga Marina Klimova, escribió: «A veces tengo miedo de mi propio hijo. Sé que esto no es normal, pero cuando me mira, me parece que hay un vacío en ella». Sergei Sokolov, según testimonios de sus colegas, se volvió reservado e irritable en los últimos meses. Rechazaba eventos corporativos y a menudo se llevaba trabajo a casa. Según su adjunto, Igor Pavlov, Sergei admitió una vez que, en casa, está pasando algo extraño, pero se negó a explicar qué exactamente.
El examen de los expedientes escolares de Lisa reveló varios incidentes que no se habían hecho públicos anteriormente. En septiembre de 2022, la profesora encontró un pájaro muerto en el pupitre de Lisa, envuelto en una servilleta de papel. En octubre, 2 compañeros de clase se quejaron de que Lisa les había amenazado con unas tijeras. En diciembre, la enfermera de la escuela documentó un caso en el que Lisa había golpeado a otro alumno con la cabeza contra el borde de la mesa, pero los padres del afectado no presentaron denuncia. Los padres sacaron a Lisa de la escuela durante 2 semanas después de estos incidentes. Sergei explicó a la administración que habían consultado a un psicólogo privado. No se encontraron registros de consultas en el expediente. Después del nacimiento de Kirill, la situación empeoró drásticamente. En la historia clínica del bebé, se registraron 6 visitas a urgencias durante los primeros 6 meses de su vida. Los médicos diagnosticaron contusiones, cortes y quemaduras de primer grado. Los padres explicaron las lesiones como accidentes domésticos. En febrero de 2023, el pediatra envió una solicitud a los servicios sociales pidiendo que comprobaran las condiciones del niño, pero la investigación no reveló ninguna infracción. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la casa, recuperadas por especialistas técnicos, contenían docenas de episodios en los que Lisa infligía dolor a su hermano cuando los padres no miraban. Le pinchaba con agujas, le cubría la cara con una almohada y añadía sustancias desconocidas a la comida del bebé. En el diario personal de Anna, encontrado en la caja fuerte del dormitorio, había anotaciones sobre sus crecientes sospechas. Hoy he encontrado a L de pie sobre la cuna de Kay, con unas tijeras. Dijo que quería cortar un mechón de su pelo como recuerdo. No la creo. Dios, ¿me estoy volviendo loca? Es mi hija después de todo. Ese dice que necesito descansar. La última entrada del diario está fechada el 15 de noviembre, 2 días antes del incidente. He encontrado su colección en una caja de zapatos debajo de la cama. Contenía mechones de pelo de K, su chupete empapado en algo rojo, un ratón disecado e hilos atados en nudos como dedos. Se lo he enseñado a ese. Por fin lo ha entendido. Hemos decidido llevar a L a un especialista el lunes. Espero que no sea demasiado tarde. Al registrar la habitación de Lisa, los expertos descubrieron un escondite en el conducto de ventilación. Allí se encontraban diarios con planes detallados y dibujos sobre la acción, fechados 3 meses antes del suceso. Las anotaciones incluían bocetos de la casa con las ubicaciones marcadas de las cámaras, esquemas de los movimientos de los padres y la niñera y listas de herramientas necesarias. El examen psiquiátrico realizado en febrero de 2024 reveló en Lisa signos de una forma rara de psicopatía infantil, incluyendo trastornos de conducta, tendencias sádicas y una completa falta de empatía. La doctora Kamenskaya señaló en su conclusión: la paciente muestra un alto grado de comportamiento manipulador. Crea conscientemente la imagen de una niña normal, aunque es plenamente consciente de sus acciones y de sus consecuencias. Durante las sesiones de terapia, Lisa comenzó gradualmente a hablar abiertamente de sus acciones. Las transcripciones de estas sesiones incluidas en los archivos del caso contienen confesiones impactantes. Me gustaba ver llorar a mamá cuando le pasaba algo a Kirill. Pensaba que yo también estaba preocupada, pero solo quería ver cuánto tiempo lloraría. Cuando se le preguntó si sentía remordimiento por la muerte de sus padres y su hermano, Lisa respondió: no. Me molestaban, especialmente cuando fingían que todo estaba bien. Nada estaba bien. Solo fingían. La metodología con la que Lisa había planificado el acto atrajo especial atención de los expertos. Según el psiquiatra infantil Alexei Morozov, incorporado al caso, la mayoría de los niños con tendencias antisociales actúan de forma impulsiva. El caso de Lisa es único porque ha demostrado capacidad de planificación a largo plazo, sigilo y manipulación al nivel de un delincuente
adulto. El dictamen médico oficial establece que Lisa Sokolova representa un alto peligro para la sociedad y necesita un tratamiento a largo plazo en un centro cerrado con observación constante. La comisión de expertos, teniendo en cuenta su edad y su estado mental, reconoció a Lisa como inimputable. Las propiedades de la familia Sokolov fueron subastadas y los fondos obtenidos se depositaron en una cuenta especial a la que Lisa solo podrá acceder al alcanzar la mayoría de edad y bajo la condición de un tratamiento exitoso. La casa donde ocurrió la tragedia, tras varios meses vacía, fue demolida por decisión de las autoridades locales. El caso de Lisa Sokolova causó gran resonancia en el ámbito profesional. El Ministerio de Salud inició un programa para formar a pediatras en la detección temprana de signos de psicopatía en niños. Las escuelas introdujeron exámenes psicológicos obligatorios para alumnos de primaria. El Servicio de Protección de Menores revisó los protocolos de respuesta a informes sobre comportamientos extraños en niños. Según los datos más recientes, Lisa Sokolova sigue en un centro médico especializado. Los médicos señalan que su estado no ha mostrado mejoras significativas en el último año. Permanece distante, rara vez muestra emociones y continúa manipulando al personal y a otros pacientes. El pronóstico de recuperación es considerado extremadamente reservado por los especialistas. El 3 de marzo de 1987, región de Leningrado, Rusia. En este día sombrío, un conductor mayor regresaba a la ciudad después de visitar a sus familiares. De repente, una mujer asustada saltó a la carretera y casi se lanzó frente al coche. Con manos temblorosas, señaló hacia un pequeño bosque cercano. Después de detenerse, el hombre decidió averiguar la causa de su pánico. Entre los árboles, descubrió a una persona en un estado terrible. Esa misma noche, Anatoly Kostin, jefe del Departamento de Investigación de Crímenes Especialmente Graves, quería terminar su jornada laboral. Inesperadamente, sonó el teléfono. El operador informó que cerca de Krasnoye Selo, no lejos de Leningrado, se había encontrado a un hombre herido. Kostin se dirigió inmediatamente al lugar indicado, llevando consigo a su adjunto Alexander Malishev. Lo que vieron los investigadores sorprendió incluso a ellos, que ya habían visto mucho en el servicio. Al examinar el lugar del hallazgo, notaron la extraña posición del herido, las piernas encogidas contra el pecho, las manos fijadas a la espalda. Esto indicaba claramente que el incidente había ocurrido en otro lugar y que la persona había sido trasladada aquí posteriormente. Hasta finales de los 80, tales incidentes eran una excepción, aunque el periodo no podía considerarse tranquilo. La sociedad ya sentía los cambios inminentes. No se encontraron ni documentos ni objetos de valor en él. ¿Fue un simple robo? Pero entonces, ¿por qué tantas complicaciones? Los expertos también determinaron que el hombre primero había sido sometido a golpes y luego se le había bloqueado el acceso al oxígeno. Lesión del órgano del habla, asfixia. Obviamente no era un robo común. Entonces, ¿qué? ¿Venganza? ¿O lo que es peor, un ritual de una secta desconocida? Posiblemente esto es solo el comienzo de una serie de incidentes similares. Kostin y Malishev, expertos experimentados con docenas de casos resueltos, estaban perplejos. ¿Por qué era necesario privar a la persona de la capacidad de hablar? ¿Qué mensaje secreto llevaba esta crueldad? ¿No significaba esto que querían silenciarlo para siempre? ¿Y quién era este desconocido? ¿Qué información ya no puede comunicar a nadie? Anatoly Kostin solicitó información sobre personas desaparecidas recientemente. En el curso de la investigación salió a la luz un hecho interesante. Hace algunos meses, un tal Alexander Soloviev,
desapareció sin dejar rastro. Un especialista de una de las empresas de defensa. ¿Acaso el caso tenía posiblemente una pista extranjera? El hombre vivía con los padres de su esposa, su mujer y 2 niños en un estrecho apartamento de 2 habitaciones en la zona de Krasnoe Selo. Al comparar las fotos de Soloviev con la imagen del hombre encontrado, se hizo evidente. Se trataba de la misma persona. Y aquí se descubrió el primer detalle enigmático en la historia. Como resultó, no fueron los miembros de la familia, sino los colegas de trabajo quienes presentaron la solicitud de búsqueda. El empleado no apareció en el trabajo durante mucho tiempo, lo que provocó la preocupación de la dirección. Cuando los superiores llamaron a casa del desaparecido, escucharon una respuesta sorprendente. En realidad, nosotros mismos no sabemos dónde se encuentra. La situación parecía extremadamente sospechosa. Una persona está ausente de casa durante muchos meses y los familiares no parecen estar preocupados. Este punto interesó especialmente a los investigadores. ¿Por qué los familiares del desaparecido no acudieron por iniciativa propia a las autoridades? Una suposición se imponía. Los familiares de Soloviev podrían haber estado involucrados en su desaparición. ¿Pero quién exactamente? Resultó que Soloviev se separó oficialmente de su esposa hace medio año. La razón fueron supuestamente sus constantes aventuras. Al menos eso afirmaba la madre de su esposa, Lyudmila Fyodorovna. Según sus palabras, el yerno se reunía con mujeres de comportamiento dudoso, era adicto a hábitos nocivos y provocaba escándalos. La suegra Lyudmila Vyushina contó que Soloviev, después del divorcio, alquiló un apartamento y se marchó. Desde entonces, según sus palabras, no se ha puesto en contacto con la familia ni una sola vez. Incluso por los niños, a los que antes adoraba, dejó de interesarse. Y de nuevo apareció una rareza en el caso. Nadie excepto la suegra habló negativamente sobre Soloviev. En el trabajo solo hablaban bien de él. Llevaba un estilo de vida saludable y repetía constantemente cuánto amaba a su Sveta y adoraba a los niños, según los colegas. Surgió la pregunta: ¿está la suegra quizás difamando intencionadamente al ex yerno? ¿Con qué objetivo? ¿Simplemente tiene rencor? ¿O sabe algo importante? Los investigadores decidieron dar un paso poco convencional. El día de la despedida de Soloviev, los investigadores de Paisano acudieron al cementerio. Observaron atentamente lo que ocurría. Y esto no era en absoluto un interés ocioso. En la práctica investigativa hay casos en los que las personas culpables acuden a las ceremonias de despedida de aquellos cuya desaparición ellos mismos organizaron. Se dice que son atraídos por una fuerza inexplicable. Un día después, Kostin y Malishev examinaron atentamente las grabaciones realizadas en el cementerio. En una de las fotos se podía ver una silueta borrosa en el fondo. Era difícil determinar si era una mujer o un hombre, pero se podía apreciar que esta persona observaba atentamente la procesión. La figura apenas apareció en el objetivo. ¿Quién podría haber sido? ¿Era posible que fuera la persona involucrada en el incidente? Al día siguiente, apareció en la tumba reciente un arreglo floral con una nota: «Perdóname todo. Sin ti, la existencia pierde su sentido. Pero antes de irme, tomaré venganza en nombre de nuestro amor». Se decidió poner el lugar de descanso de Soloviev bajo observación constante. Existía la probabilidad de que la persona que había dejado el mensaje reapareciera. De hecho, después de algunos días, llegó cierta mujer. Depositó flores. Salió al camino. Miró alrededor y solo entonces notó al empleado vestido de civil, tras lo cual emprendió la huida. Logró escapar de la persecución. Al correr hacia la calle, intentó detener un automóvil. La desconocida tuvo suerte. Un conductor privado se detuvo cerca.
La mujer saltó ágilmente al asiento trasero y ordenó: «Conduce más rápido». En ese momento aparecieron los investigadores. El conductor comprendió inmediatamente: algo no está bien aquí. Y se negó a transportar a la sospechosa pasajera. La confusión de segundos decidió el desenlace de la situación. La detenida resultó ser Natalia Korotkova. Durante el interrogatorio se reveló: ella era una antigua compañera de clase de Alexander Soloviev. Habían sido amigos desde la infancia y planeaban formar una familia en el futuro. Pero inesperadamente apareció Sveta. Esta joven captó completamente la atención de Alexander. Parecía una especie de confusión mental. Además, la madre de Sveta se involucró activamente en la relación. Insinuó claramente: si Alexander se casaba con su hija, le esperaba un futuro excelente, incluyendo perspectivas profesionales. A muchos en el grupo de investigación la situación les pareció obvia. Celos clásicos. Natalia Korotkova eliminó a Soloviev debido a un sentimiento de humillación, y el mensaje en la tumba fue solo un intento de desviar la sospecha de sí misma. Sin embargo, quedaba por aclarar un extraño matiz de este caso. ¿Por qué Korotkova tuvo que quitarle a Soloviev la capacidad de hablar? En la investigación se acumularon muchas ambigüedades. En una de las entrevistas, Korotkova compartió inesperadamente información. Afirmó conocer la verdadera razón del divorcio de Soloviev de su esposa. Según sus palabras, él no era en absoluto el mujeriego que la madre de su ex esposa intentaba hacer parecer. Detrás de la fachada familiar se escondía una historia complicada. Ambos niños, a los que Alexander criaba como si fueran sus propios hijos, provenían de otro hombre. Este doloroso hecho solo fue conocido por el esposo engañado después de 9 años, poco antes de que desapareciera sin dejar rastro. El caso se amplió con nuevos detalles. Probablemente, la razón de la repentina desaparición de Soloviev fue la amarga verdad que descubrió. Sin embargo, tanto la suegra como su hija negaron categóricamente estas acusaciones y las calificaron de calumnia. ¿A quién le cree usted? ¿A esta fracasada dispuesta a todo para vengarse de una rival? Se indignaron. Sin embargo, los investigadores Kostin y Malishev apenas dudaban. La solución de la misteriosa desaparición debía buscarse precisamente en esta familia. Para avanzar en la investigación, decidieron dar un paso inusual. Disfrazado de fontanero, un agente de la ley fue enviado al apartamento de la ex esposa de Soloviev y su madre. Mientras fingía revisar las tuberías, estudiaba atentamente el entorno. A primera vista se hizo evidente: los antiguos parientes de Soloviev viven en la opulencia, aunque oficialmente solo trabajaba la suegra, Lyudmila Fyodorovna, quien ocupaba el puesto de subdirectora de Administración y Economía en la escuela profesional de la ciudad de Krasnoye Selo. Pero lo más interesante salió a la luz después. Cuando el supuesto fontanero estaba a punto de irse, un hombre en ropa de casa salió del dormitorio. Era un tal Igor Kosich, el padre biológico de los niños que Soloviev había criado. La historia del encuentro de Kosich con Svetlana resultó ser inusual. Fueron presentados por su propia madre. Lyudmila llevaba tiempo hablándole al joven sobre su hija, supuestamente una belleza e inteligente. Solo era una pena que su marido tuviera problemas de salud y no pudiera ser padre. Un día, Lyudmila Vyushina invitó a Kosich a su casa. El joven no sospechaba qué consecuencias tendría esta visita. En la mesa, la anfitriona le servía diligentemente al invitado y luego lo acostó a dormir en una de las habitaciones. Por la mañana, Kosich se despertó junto a su hija Svetlana. Lyudmila Fyodorovna tranquilizó al avergonzado invitado. Esto le puede pasar a cualquiera. Además, eres un muchacho apuesto. Primero conoceos mejor y luego la vida mostrará lo que viene.
Cuando Svetlana quedó embarazada, Kosic le propuso matrimonio. Después de todo, ella llevaba a su hijo. Pero extrañamente, Lyudmila Fyodorovna de repente se opuso. Sin embargo, todo esto salió a la luz mucho más tarde. La astuta mujer constantemente engañaba a todos. Su hija Sweta de ninguna manera planeaba separarse de su esposo. Para ella, Kosic era solo una fuente de la descendencia deseada. Ella solo necesitaba una cosa: que él la ayudara a concebir hijos. Cuando la verdad salió a la luz, surgió una seria disputa. Igor Kosic estaba confundido sobre por qué jugaban con sus sentimientos, a lo que Lyudmila Fyodorovna respondió ingenuamente: siempre he soñado con nietos. Poco después, Sweta Vyushina dio a luz a gemelos. Secretos familiares impactantes salieron a la superficie. Surgió la sospecha de que precisamente Igor Kosic podría estar involucrado en la desaparición del esposo engañado para luego casarse con Sweta. Pero quedaba una extraña pregunta: ¿por qué cortar la lengua de Soloviev? En ese momento llegó nueva información. Un caso similar ya había ocurrido. Hace un mes, encontraron al desaparecido Malajov no lejos de Leningrado. Le infligieron una lesión en la cabeza, lo ataron y lo abandonaron en el bosque espeso. El sospechoso fue detenido casi inmediatamente. Resultó ser Iván Gomosov, un soltero de 32 años que trabaja como cerrajero en la fábrica Kirov. Anteriormente había tenido problemas con la ley por comportamiento inapropiado y delitos menores. Se caracteriza por un carácter explosivo y a menudo muestra ira injustificada. ¿Podrían estos casos estar relacionados entre sí? Posiblemente la investigación había estado yendo en la dirección equivocada todo el tiempo, hurgando en los secretos personales de la familia Soloviev. Durante el primer interrogatorio, Gomosov confiesa inesperadamente: sí, lo hice. ¿Queréis que muestre cómo sucedió todo? Lo llevan al lugar del crimen. Nadie sospecha siquiera que el experimentado infractor de la ley ya lo ha pensado todo. Gomosov describe los eventos en detalle. Mientras tanto, el investigador Anatoly Kostin comienza a sospechar demasiadas inexactitudes en el relato. De repente, uno de los investigadores pregunta: ¿y con qué transportaste a Soloviev? La pregunta toma por sorpresa a Gomosov. No lo recuerdo. Todos comprenden inmediatamente. El hombre está mintiendo, obviamente. Inesperadamente, el sospechoso empuja al guardia y se precipita hacia la espesura del bosque. Gomosov corre tan rápido como puede. De repente aparece un obstáculo de agua frente a él. Es marzo, el hielo no es fiable. Solo queda una salida: intentar cruzar el río a nado. En ese momento, desde atrás se escucha la orden: deténgase. Ni un paso más. Más tarde se descubre que Gomosov había hecho su confesión con un solo objetivo: intentar escapar durante el experimento de investigación. La investigación parecía estar estancada. Era necesario volver al punto de partida. Kostin y Malishev repasaron una y otra vez los archivos del caso. Los investigadores comenzaron a hablar con los vecinos del desaparecido Soloviov. Pronto surgió un hecho interesante. En vísperas de las fiestas de Año Nuevo, los testigos notaron cómo Soloviov se subía a un chiguli. Lo notable fue que no se subió solo al coche. Con él estaba Lyudmila Fyodorovna, su suegra. ¿Significa esto que Vyushina había estado ocultando la verdad todo el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué secretos esconde aún esta familia inusual? Quizás allí realmente se encuentra la clave para resolver la desaparición. Mientras tanto, Alexander Malishev descubrió una nueva pista. Resultó que Soloviov había tenido una fuerte discusión con su suegra antes de su desaparición. Soloviov repetía constantemente: no la soporto, ha destruido mi vida. Se hace evidente. El hombre había descubierto un oscuro secreto. Probablemente eso fue lo que llevó al triste final.
Una confirmación indirecta de esta teoría fueron las extrañas circunstancias del incidente, porque al desaparecido, por alguna razón, le habían cortado la lengua, como si quisieran que guardara silencio. Se organizó una vigilancia encubierta para la exesposa y la suegra. Un interrogatorio directo y un registro podrían resultar infructuosos. Kostin y Malishev ya habían entendido. Lyudmila Fyodorovna es una persona dominante, inflexible y astuta. Seguramente había pensado en todos los matices. Después de una semana, se revelaron detalles inesperados. Diferentes hombres visitan regularmente el apartamento de los Biushin. Kostin y Malishev se perdieron en conjeturas. Por lo visto, los hombres venían con el consentimiento de Lyudmila Fyodorovna. ¿Quiénes son estos desconocidos? ¿Acaso Lyudmila Fyodorovna ha establecido en casa un lugar para placeres dudosos? ¿O ella misma no es ajena a divertirse? Con cada día que pasaba, el comportamiento de madre e hija se volvía más sospechoso. No se podía posponer la acción. Anatoly Kostin decidió solicitar autorización para inspeccionar el dudoso apartamento. En ese momento, Sveta Biushina llegó a la comisaría. La joven contó a los investigadores asombrosos detalles de su vida privada. Lyudmila Fyodorovna siempre había soñado con un matrimonio prometedor para su única hija. Cuando apareció Alexander Soloviov, la pragmática mujer entendió inmediatamente la variante ideal. El joven había terminado la escuela con medalla de oro. Todos hablaban de su prometedor futuro. Lyudmila Fyodorovna decidió casar a Sveta con Soloviov y empujar a Alexander hacia arriba en la escalera profesional. La mayor de las Biushina opinaba: un alto cargo no solo significa un sólido salario, sino también acceso a diversos valores materiales que se pueden apropiar. Así es exactamente como ella misma lo había hecho. Había trabajado toda su vida en el sistema educativo y se había dedicado constantemente a la apropiación de recursos. Incluso presumía ante su yerno: mira cómo hay que arreglárselas en la vida. Pero el tiempo pasó y surgió una dificultad, una muy seria. La vida conyugal de Svetlana y Alexander no transcurría tan armoniosamente como uno desearía. La pareja no tenía hijos. Lyudmila Fyodorovna, la madre de Svetlana, estaba seriamente preocupada de que la falta de descendencia pudiera llevar a la disolución del matrimonio. La suegra culpaba exclusivamente al yerno por la falta de hijos. Después de mucho reflexionar, Lyudmila Fyodorovna encontró, según su opinión, una solución ideal al problema. Biushina desarrolló su propio plan de acción. Si Svetlana no podía tener hijos de su marido, entonces era necesario encontrar otro candidato. ¿Cuántas veces exactamente Svetlana tuvo que reunirse con hombres extraños? Se desconoce. Según los rumores, mientras Soloviov estaba ausente en viajes de negocios, su casa se convirtió en un verdadero lugar de paso para representantes del sexo fuerte. Madre e hija decidieron mantener en secreto el origen de los niños. Durante un tiempo, lograron ocultar la verdad. Alexander, que no sospechaba ningún engaño, amaba a los pequeños y resultó ser un padre ejemplar. Lyudmila Fyodorovna no podía dejar de elogiar su plan. Mientras tanto, los niños iban creciendo. Un día, Soloviov comenzó a notar que los descendientes se parecían poco a él físicamente. A escondidas, Alexander acudió a un especialista. Allí le esperaba un descubrimiento impactante. Físicamente no podía tener hijos. Al regresar a casa, Soloviov organizó un enorme escándalo y acusó a su esposa de infidelidad. Pero Lyudmila Fyodorovna defendió a su hija y reveló todo el esquema. Soloviov no esperaba en absoluto tal giro. Salió de la casa y, para finalizar, cerró la puerta con un fuerte golpe. La suegra solo le gritó burlonamente: «Sin mí no eres nadie». Los investigadores tomaron una decisión urgente. Lyudmila Fyodorovna debía ser arrestada inmediatamente. Un grupo operativo se dirigió al apartamento de Biushina.
La mujer fue encontrada en casa y se le pidió que se vistiera. Entonces Lyudmila Fyodorovna expresó su descontento. «Quizás se me permita cambiarme sin miradas extrañas». Se le permitió ir al dormitorio. Los oficiales, sin esperar ninguna artimaña, abandonaron la habitación. Un momento después, la cerradura hizo clic y la mujer comenzó a registrar frenéticamente el contenido de los cajones. Finalmente encontró lo que buscaba, un objeto plegable afilado. Cuando las fuerzas operativas lograron irrumpir en la habitación, Lyudmila Fyodorovna soltó un grito estridente y luego insinuó que se había usado violencia contra ella. Sin embargo, la representación no duró mucho. Vyushina fue profesionalmente desarmada. Durante el interrogatorio, Lyudmila se comportó de manera desafiante y se negó categóricamente a admitir nada. Kostin y Malishev se enfrentaban a un serio dilema. No había pruebas contra la suegra. Las declaraciones de la hija difícilmente serían tomadas en serio en el tribunal. Parecía que habría que dejar en libertad a la astuta mujer. En ese momento, Svetlana compartió una información importante. El superior de su madre, un tal Bashmakov, estaba informado de todos sus asuntos. Quizás se le podría hacer hablar. Bashmakov fue puesto bajo vigilancia y pronto salió a la luz un detalle interesante. Igor Bashmakov poseía un automóvil Siguli. Esto llamó la atención de los investigadores, ya que el ingeniero Soloviov junto con su suegra habían subido a un coche de esta marca el día de su desaparición. Esa fue la última vez que Alexander fue visto. Se decidió detener a Bashmakov. Durante los primeros interrogatorios negó categóricamente su participación, pero los investigadores sentían que las pruebas estaban cerca. Decidieron examinar minuciosamente el apartamento y la oficina del sospechoso. Durante la inspección, se descubrieron manchas de color rojo oscuro. La investigación confirmó que se trataba de material biológico de Soloviov. Cuando Bashmakov vio el informe de los especialistas, comprendió que era inútil seguir negando. «Escriban», dijo en voz baja. «He eliminado a Alexander Soloviov». El marido engañado decidió ajustar cuentas con la astuta suegra. Un día, al volver del trabajo, la invitó a hablar en la cocina. Allí, Soloviov explicó que exigiría el divorcio y una compensación económica considerable. Lyudmila Fyodorovna simplemente se rió. «No obtendrás nada. Desaparece de mi casa por completo». Entonces Alexander amenazó con informar al Departamento de Lucha contra la malversación de la propiedad socialista sobre todos sus negocios turbios y desfalcos. La suegra se quedó sin palabras por un momento. Por primera vez en su vida estaba confundida, pero rápidamente se recompuso, sonrió y aceptó las condiciones. A la mañana siguiente, Vyushina corrió hacia Bashmakov y le puso al tanto de la situación. Él entró en pánico. Después de todo, ambos estaban involucrados en los tejemanejes. Sin embargo, la astuta dama lo tranquilizó. Para neutralizar al yerno, Lyudmila Fyodorovna prometió una generosa recompensa. Y de inmediato puso 5,000 rublos sobre la mesa, una suma colosal en aquella época, equivalente al precio de un chiguli nuevo. Los ojos de Bashmakov brillaron de codicia. Durante varios días, Vyushina y Bashmakov estuvieron pensando cómo deshacerse de Soloviov. Finalmente, idearon un plan sofisticado. La suegra llamó a su yerno con una oferta tentadora. Supuestamente había encontrado un apartamento en Leningrado para él, que debería ir a ver. El desprevenido Soloviov aceptó y subió al coche de Bashmakov. En el camino, la suegra pidió detenerse alegando asuntos urgentes y se bajó del vehículo. En lugar del apartamento prometido,
Bashmakov llevó a Solovyov a su oficina vacía y explicó que había olvidado allí las llaves del inmueble que iban a visitar. Era un día libre. El edificio estaba vacío. Cuando estuvieron solos en la oficina, Bashmakov aprovechó el momento y golpeó a Solovyov con un objeto contundente. Después de algún tiempo, la suegra entró en la habitación con una expresión malévola. Lyudmila Fyodorovna, sin sentir remordimientos, aprovechó personalmente la oportunidad contra su indefenso yerno y dañó su órgano del habla. Después, ordenó a Bashmakov que sacara al damnificado de la ciudad. Cuando más tarde se realizaron registros en el apartamento y en la dacha de los Biushin, los investigadores quedaron sorprendidos por la cantidad de bienes apropiados. Resultó que la astuta suegra se había apoderado de una suma de más de 100,000 rublos. En aquella época era una cantidad colosal. Se rumoreaba que Lyudmila Biushina había escondido con seguridad parte de los fondos obtenidos ilegalmente. Sin embargo, no reveló a nadie la ubicación del escondite. Incluso ante el tribunal, la mujer continuó insistiendo en su inocencia. Lyudmila Biushina fue condenada a 12 años de prisión con confiscación total de bienes. Su cómplice, Igor Bashmakov, recibió 15 años. El tribunal tuvo en cuenta su sincera confesión. Posiblemente es por eso que se logró evitar la pena máxima. Lyudmila Biushina aspiraba al bienestar de su hija, pero solo le trajo desgracia. Svetlana se quedó sola con 2 niños y no lo tuvo fácil. Comenzaban los difíciles años 90. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cuando Biushina fue liberada después de largos años, una mujer la esperaba en la puerta. Era Sveta. Dicen que madre e hija lloraron largo tiempo y se pidieron perdón mutuamente. El 15 de octubre de 2021, viernes. Un día de otoño común en la ciudad provincial de Tichogorsk. En la escuela número 156 sonó el último timbre. Alisa Kravtsova se despidió de sus amigas en la puerta de la escuela a las 14:38. La cámara de vigilancia de una tienda cercana grabó cómo se dirigía hacia su casa con una chaqueta azul y una mochila con motivo de unicornio. Este fragmento de video de 40 segundos fue la última imagen conocida de Alisa durante los siguientes 783 días. A las 17:15, Anna Kravtsova, la madre de Alisa, llamó a la policía. Su hija no había regresado a casa y no respondía a las llamadas. El teléfono de la niña estaba apagado. La distancia desde la escuela hasta la casa era de 1,2 kilómetros. Un trayecto que Alisa recorría diariamente desde hacía 2 años. Supe inmediatamente que algo había pasado. Alisa nunca llegaba más de 15 minutos tarde. Siempre avisaba cuando se retrasaba con sus amigas, recuerda Anna Kravtsova. La primera patrulla policial llegó a la casa de la familia Kravtsov a las 18:03. El sargento Igor Petrov registró la denuncia por desaparición, pero señaló que el caso se abriría oficialmente después de 24 horas. Así establecía el procedimiento estándar. Contrariamente a las instrucciones, Ana comenzó inmediatamente con sus propias medidas de búsqueda. Llamó a todos los amigos de su hija, profesores y vecinos. Hasta la medianoche, más de 30 voluntarios peinaron el área entre la escuela y la casa de la familia Kravtsov. Hasta la mañana, su número aumentó a 114 personas. El investigador Nikolai Savin recibió el caso sobre la desaparición de Alisa Kravtsova el 16 de octubre a las 9:30 de la mañana. En ese momento, ya se había interrogado a 28 testigos, incluidos profesores, compañeros de clase y empleados de la escuela. La niña participó en las 6 clases. En su comportamiento no se observó nada inusual. Calificaciones de ese día:
matemáticas, un 1, ruso, un 2, educación física, excusada de clase debido a un resfriado leve, del informe de la profesora principal, Irina Smirnova. Los datos de las cámaras de vigilancia confirmaron que Alisa abandonó el recinto escolar a las 14 horas 38 minutos. Después se perdió su rastro. La cámara en la esquina de la calle Lesnaya, donde debería haber aparecido después de 4 a 5 minutos, no registró su paso. En la primera semana de investigación, la policía siguió 3 teorías principales. Fuga del hogar, descartada debido a la falta de motivos y al hecho de que todas las pertenencias de Alisa permanecieron en casa. Secuestro, versión más probable, y accidente. La búsqueda en barrancos y edificios abandonados no dio resultados. Mikhail Kravtsov, el padre de Alisa, que vivía en Novosibirsk después del divorcio, estuvo bajo sospecha durante las primeras 2 semanas de investigación. Una verificación reveló que el día de la desaparición de su hija se encontraba en su lugar de trabajo, lo que fue confirmado por cámaras de vigilancia y declaraciones de colegas. El 25 de octubre se produjo el primer avance en la investigación. Un testigo informó haber visto a una niña similar a Alisa hablando con un hombre con ropa de trabajo cerca de la escuela. El retrato robot creado era demasiado impreciso. Un hombre entre 45 y 55 años, de estatura media, con chaqueta oscura y gorro. Al final del primer mes de búsqueda, la intensidad de la investigación comenzó a disminuir. Todos los sótanos y áticos en un radio de 2 kilómetros del lugar de la desaparición habían sido revisados. Todas las personas previamente condenadas por delitos contra menores y que vivían en la ciudad fueron interrogadas. Buzos examinaron el estanque de la ciudad. Cuanto más tiempo un niño no es encontrado, menores son las posibilidades de descubrirlo con vida. La estadística es implacable. Después de 72 horas, la probabilidad de un desenlace feliz disminuye a 30%. Después de 2 semanas a 10%. De una entrevista con el criminalista Andrei Volkov, quien asesoró en el caso. La búsqueda de Alisa fue ampliamente cubierta en los medios locales y federales durante las primeras 2 semanas. Durante un mes, el rostro de la niña apareció en las portadas de los periódicos. Voluntarios de ciudades vecinas vinieron para ayudar en la búsqueda. Pero gradualmente, la atención de la sociedad se dirigió a otras noticias. En enero de 2022, 3 meses después de la desaparición, el caso de Alisa Kravtsova fue recalificado a la categoría desaparecida con sospecha de desenlace criminal. Esto significaba que la búsqueda activa se suspendía y la información se transfería a bases de datos para verificación regular. Anna Kravtsova se negó a aceptar esta situación. Renunció a su trabajo para dedicar todo su tiempo a buscar a su hija. Con ahorros y préstamos imprimió más de 100,000 volantes con la foto de Alisa, que actualizaba regularmente en toda la ciudad y en localidades vecinas. Coloqué nuevos anuncios cada 2 semanas, incluso si los viejos no habían sido arrancados. La gente debía ver constantemente el rostro de Alisa para recordarlo. Yo sabía que estaba viva. El corazón de una madre no se equivoca, cuenta Ana. El investigador Nikolai Savin, contra las instrucciones de sus superiores, continuó trabajando en el caso en su tiempo libre. Volvía regularmente a los documentos y verificaba nuevos informes que eran cada vez menos. Algo no me dejaba tranquilo con este caso. Todo era demasiado limpio, sin rastros, sin pistas, como si Alisa simplemente hubiera desaparecido en un tramo de 200 metros entre 2 cámaras de vigilancia, del testimonio del investigador Savin. En el aniversario de la desaparición de Alisa, un canal de televisión local realizó un breve reportaje. Se mostraron imágenes de la búsqueda, entrevistas con la madre y fotos escolares de Alisa. El reportaje terminó con la frase estándar:
Si dispone de cualquier información, le rogamos que llame a la línea directa. En este momento, la mayoría de los habitantes de Tichogorsk ya se habían resignado a la idea de que Alisa no estaba viva. En la escuela número 156, en la clase donde Alisa estudiaba, se colocó una foto conmemorativa. Solo 2 personas no perdieron la esperanza, la madre de Alisa y el investigador Sabin. Y como mostraría la investigación posterior, su persistencia estaba justificada, porque todo este tiempo, Alisa Kravtsova se encontraba a solo unos metros de sus antiguos compañeros de clase, bajo el suelo de la escuela número 156, en una habitación secreta preparada por una persona que todos consideraban discreta e inofensiva. Víctor Morozov, un conserje de la escuela de 54 años que había trabajado en la institución durante 15 años, poseía referencias impecables y era respetado por sus colegas. Convirtió un túnel técnico bajo la escuela en una prisión para Alisa, pero hasta su desenmascaramiento quedaban muchos meses de silencio y desesperación. La habitación donde Víctor Morozov mantenía cautiva a Alisa Kravtsova era un espacio de 2,5 metros por 3 metros, ubicado en un túnel técnico debajo del gimnasio de la escuela número 156. Según los registros de la investigación, Morozov comenzó a acondicionar esta habitación 6 meses antes del secuestro. Los túneles técnicos fueron construidos en los años 1970 para albergar las líneas de suministro. En los planos oficiales de la escuela, después de la renovación del edificio en 1998, estaban marcados como fuera de servicio. De hecho, solo el conserje y algunos empleados de las empresas de mantenimiento sabían de ellos. Solo utilizamos el piso técnico principal para acceder a las líneas de suministro. La mayoría de los empleados ni siquiera sabían de la existencia de túneles adicionales, del testimonio del fontanero Gennady Petrov, quien atendía el edificio escolar. Morozov creó un pasaje oculto hacia el túnel a través del almacén de equipos deportivos. La falsa pared con bisagras móviles parecía una parte ordinaria de la habitación, llena de cajas y artículos domésticos. La habitación misma estaba cuidadosamente insonorizada con colchones viejos y placas de poliestireno. Las paredes estaban revestidas con tablas. El suelo estaba cubierto con linóleo. La ventilación se realizaba a través de un tubo especialmente colocado por Morozov que conducía al patio trasero de la escuela detrás de los contenedores de basura. El equipamiento de la habitación incluía una cama metálica con un colchón delgado, una mesa de plástico y una silla, un inodoro químico, un lavabo con conexión de agua del sistema escolar, un calentador eléctrico, una lámpara débil conectada a la red eléctrica de la escuela, un armario metálico para ropa y artículos de higiene. Según el testimonio de Alisa, la iluminación en la habitación era débil. A menudo la lámpara funcionaba solo unas pocas horas al día. Morozov explicó esto por la necesidad de ahorrar electricidad para no levantar sospechas por un mayor consumo. No vi la luz del sol durante 783 días. Solo una débil bombilla amarilla y una linterna que a veces dejaba. Del primer interview de Alisa con psicólogos después de su liberación, el 15 de octubre de 2021, el día del secuestro, fue reconstruido por los investigadores basándose en los testimonios de la víctima y del propio perpetrador. Morozov atrajo a Alisa a la escuela después de clases, diciendo que su madre había pedido recoger algunas cosas del vestuario. Después de llevar a Alisa al almacén del gimnasio, la aturdió con un golpe en la cabeza y luego la llevó a la habitación preparada. Cuando desperté, estaba completamente oscuro. No entendía dónde estaba. Me dolía mucho la cabeza. Al principio pensé que había muerto, del testimonio de Alisa. El régimen de detención establecido por Morozov estaba estrictamente regulado. Venía 2 veces al día,
por la mañana entre las 6 y las 7, antes del inicio de las clases, y por la noche entre las 19 y las 20, cuando solo quedaban los limpiadores en el edificio. Traía comida, artículos de higiene necesarios y eliminaba los residuos. La dieta, reconstruida a partir de recibos de tiendas encontrados en el apartamento de Morozov, era escasa pero suficiente para mantener la vida. Pan, cereales, pasta, conservas de carne, conservas de pescado, verduras frescas en cantidad limitada, frutas, manzanas, plátanos, una vez por semana, leche y kéfir, chocolate en días festivos. Durante todo el cautiverio, Alisa no recibió atención médica. Cuando tenía resfriados, Morozov le daba medicamentos antivirales comunes que compraba en la farmacia. Tuve fiebre muy alta 2 veces. Pensé que iba a morir. Él traía paracetamol y me obligaba a beber mucho, recuerda Alisa. Psicológicamente, el aspecto más difícil del cautiverio era la constante presencia de vida sobre su cabeza. A través del techo se filtraban claramente los sonidos de la escuela, el timbre de las clases, voces de niños, el rebote de balones en el gimnasio, pasos. Escuchaba cómo corrían en la clase de educación física. A veces reconocía las voces de los profesores. Cuando los niños reían durante el recreo, me tapaba los oídos y lloraba, cuenta Alisa. Según Alisa, durante los primeros meses de cautiverio se encontraba en un estado de constante miedo y desesperación. Morozov amenazaba con matarla a ella y a su madre si intentaba llamar la atención o escapar. Alisa realizó varios intentos para llamar la atención o gritar, pero el aislamiento acústico y el ruido de la escuela hicieron que estos intentos fueran infructuosos. Gritaba cuando escuchaba muchas voces sobre mi cabeza. Gritaba hasta quedarme afónica. Luego entendí que era inútil y dejé de hacerlo. Con el tiempo, Alisa desarrolló un sistema para orientarse en el tiempo. Creó un calendario con rasguños en la pared y marcaba los días. Determinaba la hora del día basándose en el timbre y los sonidos de la escuela. Aprendió el horario de clases a partir de los sonidos y actividades sobre su cabeza. Morozov confesó durante el interrogatorio haber desarrollado un extraño vínculo con su víctima. Le traía libros de la biblioteca escolar, cuadernos y lápices. En el 3er mes de cautiverio, le regaló una radio que solo funcionaba en una frecuencia con la emisora estatal. En los cuadernos encontrados durante el rescate, Alisa llevaba un diario, dibujaba y resolvía problemas matemáticos de los libros de texto. Los psicólogos señalan que esta actividad intelectual probablemente ayudó a Alisa a mantener su cordura en condiciones de privación sensorial. Sabía que tenía que seguir aprendiendo. Me imaginaba sentada en clase junto con todos los demás. Resolvía los problemas que escuchaba cuando había clase de matemáticas, cuenta Alisa. En las paredes de la habitación se descubrieron cientos de dibujos hechos con lápices y bolígrafos. Reflejan el estado psicológico de Alisa en diferentes fases del cautiverio. En los primeros meses predominaban imágenes oscuras, principalmente de su casa y familia. En el periodo intermedio creó patrones abstractos, laberintos y fórmulas matemáticas. En el último periodo creó composiciones complejas con muchos detalles e intentó reproducir paisajes naturales. Es notable que en ninguno de los dibujos aparece el propio Morozov o el espacio del cautiverio. La interacción con el secuestrador, según el testimonio de Alisa, era mínima. Morozov rara vez hablaba con ella y principalmente daba instrucciones breves. Durante el primer año reaccionaba agresivamente a cualquier intento de hacer preguntas. En el segundo año se volvió más comunicativo y a veces contaba sobre eventos en la escuela o la ciudad. Decía que me cuidaba mejor que mis padres, que debía estar agradecida. Yo asentía y estaba de acuerdo porque tenía miedo, recuerda Alisa. Según el examen médico y las entrevistas psicológicas, no hubo violencia física de naturaleza sexual. Sin embargo,
Hubo casos de castigo físico por intentos de comportamiento inapropiado, golpes con una regla en las manos, privación de comida durante un día. Durante el segundo año de cautiverio, Alisa desarrolló signos de depresión severa y adaptación psicológica a la situación. Oponía menos resistencia, cumplía todas las exigencias de Morozov y mostraba signos del llamado síndrome de Estocolmo, un vínculo psicológico con el agresor. Esta es una reacción normal de la psique a una situación traumática prolongada. Alisa se adapta a las condiciones que no puede cambiar, explica la psicóloga Irina Kovaleva, quien trabajó con Alisa después de su liberación. Un factor significativo en el estado psicológico de Alisa fue la esperanza constante de rescate. En su diario mencionó a su madre varias veces y expresó la convicción de que ella no dejaría de buscarla. Mamá me encontrará. Lo sé. Solo tengo que esperar. Entrada del 12 de junio de 2022. Escrita en el margen de un libro de texto de ruso. Hacia el final del segundo año de cautiverio, Morozov comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Según Alisa, él hablaba a menudo de la necesidad de una mudanza y mencionaba que la escuela ya no era segura. Como revelaron más tarde las investigaciones, esto coincidió con la aparición de una nueva limpiadora, Svetlana Orlova, en la escuela, quien comenzó a notar extrañezas en el comportamiento del conserje. Alisa pasó 783 días en el espacio subterráneo. Durante este tiempo, creció 7 centímetros, perdió 5 kilogramos de peso, llenó 18 cuadernos con textos y dibujos, leyó 43 libros que Morozov le trajo y sobrevivió a 2 enfermedades graves sin ayuda médica. Cuando fue descubierta el 5 de diciembre de 2023, los médicos constataron lo siguiente en Alisa: anemia de gravedad media, avitaminosis, atrofia muscular parcial, alteración del ciclo del sueño, signos de depresión y TEPT. Considerando las condiciones de detención, el estado físico de la afectada puede considerarse satisfactorio. Esto da testimonio de un alto nivel de resistencia y de la capacidad del organismo para adaptarse a condiciones extremas, del informe de la comisión médica. Los expertos opinan que el regreso de Alisa a una vida normal será un proceso largo. La rehabilitación física puede durar de 6 meses a 1 año. La psicológica, varios años. Lo más importante es que Alisa no ha perdido la capacidad de confiar en las personas. Establece contacto activamente, expresa emociones y hace planes para el futuro. Este es un buen signo pronóstico, señala la psicóloga Kovaleva. Durante la investigación se estableció que Morozov no había elegido a Alisa como víctima al azar. La había estado observando durante varios meses. En su apartamento se encontraron fotos de Alisa tomadas con cámara oculta en el recinto escolar y un cuaderno separado con notas sobre su horario y rutas de movimiento. Quería que alguien dependiera completamente de mí. La única explicación de sus motivos que Morozov dio durante el interrogatorio, negándose a responder más preguntas sin abogado. La investigación del caso de Alisa Kravtsova recibió un impulso inesperado el 15 de septiembre de 2023, casi 2 años después de su desaparición. Ese día, Svetlana Orlova, una limpiadora de 25 años que había comenzado a trabajar en la escuela número 156, notó el extraño comportamiento del conserje Víctor Morozov. Llegaba a la escuela siempre antes que todos los demás y se iba el último. En determinados momentos, alrededor de las 6 de la mañana y después de las 7 de la tarde, prohibía a cualquiera permanecer en el pasillo junto al gimnasio, explicando esto con la revisión de los sistemas de comunicación, del testimonio de Orlova. Al principio, la limpiadora no le prestó atención. La situación cambió el 28 de septiembre, cuando descubrió accidentalmente envases de alimentos con recibos de caja en el contenedor de basura. La cantidad de compras le pareció excesiva para un hombre soltero.
El 10 de octubre, Orlova notó que Morozov llevaba una bolsa con algo que parecía ropa sucia desde el trastero del gimnasio. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, el conserje reaccionó agresivamente y le prohibió acercarse a ese lugar. Empecé a venir deliberadamente más temprano y a observar. 3 veces vi cómo llevaba alimentos al trastero del gimnasio, aunque allí no había refrigerador. Una vez noté que llevaba compresas femeninas. Eso me convenció definitivamente de que algo no estaba bien, cuenta Orlova. El 20 de octubre ocurrió un incidente que se convirtió en el punto de inflexión en la investigación. Un alumno de 7º grado, Dmitry Volkov, cumplía un castigo. Fregaba el suelo del gimnasio después de clase. En la sala vacía escuchó un extraño golpeteo que venía de abajo. Pensé que eran las tuberías, pero entonces el golpeteo se volvió rítmico, como si alguien golpeara intencionadamente. Se lo conté al profesor de deportes, pero él dijo que era el sistema de calefacción de la entrevista con Dmitry. El chico compartió su observación con su madre, quien conocía la historia de la desaparecida Alisa. Ella llamó a la línea directa e informó sobre el extraño ruido. El informe fue registrado, pero no procesado inmediatamente. Paralelamente, el investigador Nikolai Savin, quien seguía ocupándose del caso extraoficialmente, notó una extraña regularidad en los gastos auxiliares de la escuela número 156. El análisis mostró que el consumo de agua en el edificio durante las vacaciones y los fines de semana era inusualmente alto para un edificio vacío. Solicité datos de 2 años. En determinados momentos, temprano por la mañana y tarde por la noche, se registraba un consumo estable de agua, incluso cuando la escuela estaba cerrada. Eso contradecía la lógica del informe del investigador. El 1 de noviembre, Svetlana Orlova descubrió en el bolsillo de la chaqueta de trabajo de Morozov, que había dejado en el trastero, un recibo de una tienda infantil por la compra de una camiseta en talla juvenil. Preocupada por el hallazgo, fotografió el recibo y lo envió anónimamente por correo electrónico a la policía, indicando el nombre del conserje. Esta información llegó al investigador Savin, quien inmediatamente la relacionó con los datos sobre el consumo de agua. El 3 de noviembre, obtuvo una orden judicial para la vigilancia secreta de Morozov. Instalamos cámaras ocultas en las entradas a los sótanos de la escuela y en el patio trasero. Comenzamos a seguir los movimientos del sospechoso, informa Savin. El 15 de noviembre, la vigilancia registró cómo Morozov entró al trastero del gimnasio a las 6:12 de la mañana con una bolsa de alimentos y salió 18 minutos después sin la bolsa. Por la tarde del mismo día, la escena se repitió. El 25 de noviembre, se realizó una inspección secreta de los planos técnicos de la escuela. Resultó que en la documentación faltaban planos detallados de las conexiones del sótano, presumiblemente debido a una pérdida durante la remodelación del edificio. Recurrimos a un especialista con una cámara térmica para escanear el suelo del gimnasio. Los resultados mostraron una actividad térmica anómala en la esquina noreste de la sala, lo que indicaba la presencia de un espacio calefaccionado bajo el suelo del informe técnico. El 1 de diciembre, el investigador Savin recibió una orden de registro para las instalaciones escolares, especialmente para el cuarto de almacenamiento del gimnasio y las salas técnicas debajo. La operación fue planificada para el 5 de diciembre para minimizar la presencia de niños en el edificio. 24 horas antes del registro planificado, la policía estableció una vigilancia a las 24 horas de Morozov. El investigador Savin decidió arrestar al sospechoso en su próximo intento de acceder a la habitación secreta. El 5 de diciembre de 2023, a las 6:04 de la mañana, Víctor Morozov llegó a la escuela número 156. Las cámaras de vigilancia registraron cómo entraba al edificio por el lado del patio de servicio y llevaba 2 bolsas con alimentos.
A las 6:07 se dirigió al gimnasio, donde fue inmediatamente detenido por el grupo operativo bajo la dirección del investigador Sabin. Durante el arresto, Morozov opuso resistencia. Intentó huir, gritando que la policía no tenía derecho a estar en la escuela. En sus bolsas encontraron pan, leche, manzanas, chocolate y un juego de ropa interior femenina de talla juvenil. Cuando preguntamos para quién eran estas cosas, guardó silencio y exigió un abogado, recuerda uno de los agentes. Tras la detención de Morozov, el grupo de técnicos forenses comenzó a examinar el trastero del gimnasio. La superficie total de la habitación era de 18 metros cuadrados. A primera vista era un trastero común, lleno de cajas, equipos deportivos y herramientas. A las 6:42, el técnico forense Oleg Vasiliev descubrió una anomalía en la construcción de la pared trasera. Al examinarla más de cerca, resultó que una parte de la pared podía moverse sobre bisagras metálicas y formaba un pasaje de 70 por 120 centímetros. El mecanismo estaba pensado hasta el último detalle. La falsa pared estaba sostenida por contrapesos y se abría casi sin hacer ruido. Desde el exterior, la estructura parecía una pared común. Desde el interior estaba reforzada con placas metálicas, del informe de los técnicos forenses. Detrás del pasaje había un estrecho corredor de unos 5 metros de largo que conducía a una puerta metálica cerrada. La puerta estaba equipada con 3 cerraduras y un cerrojo. A las 7:15, después de utilizar a un especialista para abrir las cerraduras, un grupo de rescatistas y médicos entró en la habitación. En la cama estaba Alisa Kravtsova, demacrada, con el pelo largo y enmarañado, vestida con una camiseta y un pantalón deportivo. Alisa no dormía y se acurrucó en la esquina de la cama al ver a los extraños. Lo primero que preguntó fue, ¿son reales? Confirmamos que éramos policías reales y que habíamos venido a rescatarla. Ella rompió a llorar, cuenta la sargento Olga Smirnova, quien fue la primera en entrar en la habitación. El examen médico in situ mostró que el estado de Alisa era estable. Temperatura corporal 36,6 grados Celsius, pulso acelerado, 110 latidos por minuto, presión arterial reducida, 90/60 mmHg. No se encontraron lesiones visibles. A las 7:35, Alisa fue sacada del sótano en una camilla y llevada a una ambulancia. El recinto escolar estaba acordonado en ese momento. La directora de la escuela, Elena Sokolova, que había llegado al lugar, estaba en estado de shock. No puedo creer que esto ocurriera en nuestra escuela, bajo nuestros pies. ¿Cómo pudimos no saberlo? Del primer comentario de la directora a la prensa. A las 7:47, Ana Kravtsova, la madre de Alisa, llegó al hospital. Los médicos permitieron un breve encuentro bajo la supervisión de un psicólogo. Fue una de las escenas emocionalmente más intensas que he visto en 15 años de trabajo. Madre e hija primero se miraron simplemente, sin creer en la realidad de lo que estaba sucediendo. Luego, Alisa susurró, «Mamá», y se abrazaron llorando, recuerda la psicóloga Irina Kovaleva. El examen detallado de Alisa en el hospital reveló varios problemas de salud, pero para sorpresa de los médicos, el estado de Alisa era mejor de lo esperado para una persona que había pasado más de 2 años en cautiverio subterráneo. A la paciente se le diagnosticó anemia, deficiencia de vitamina D, tono muscular reducido y problemas de visión. Sin embargo, no hay indicios de infecciones graves, fracturas óseas o enfermedades sistémicas. Del informe médico. La habitación donde Alisa estuvo retenida fue examinada cuidadosamente por los técnicos forenses. En la habitación se encontraron 18 cuadernos con notas y dibujos. Además, los investigadores descubrieron 43 libros del programa escolar y de ficción,
un calendario hecho a mano con marcas en la pared, una radio a pilas, provisiones de alimentos para 3 o 4 días, así como artículos personales y de higiene. El sistema de videovigilancia llamó especialmente la atención de los investigadores. En la habitación había instalada una cámara oculta conectada a un monitor en el apartamento de Morozov. Según su propia confesión, él observaba a Lisa cuando no estaba con ella. El mismo día, la policía registró el apartamento de Morozov. Se encontraron registros sobre la rutina diaria de Alisa. Los oficiales descubrieron planes detallados de la escuela con marcas sobre los movimientos del personal y más de 200 fotografías de Alisa tomadas antes del secuestro. También se encontró un diario para registrar los alimentos y medicamentos que le daba, así como dispositivos USB con grabaciones de la cámara en la habitación. Víctor Morozov, llevado al centro de detención preventiva, se negó a testificar sin un abogado. Durante el examen psiquiátrico se le diagnosticó un trastorno de personalidad. Sin embargo, fue considerado imputable y capaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. Era plenamente consciente del carácter criminal de sus acciones. La planificación fue metódica, con precauciones bien pensadas, del informe del examen psiquiátrico. La noticia del descubrimiento de Alisa Kravtsova, considerada fallecida, se convirtió en una sensación de alcance federal. El área alrededor de la escuela número 156 se convirtió en un lugar de peregrinación para periodistas de todo el país. Es al mismo tiempo un milagro y una pesadilla. Un milagro que Alisa haya sobrevivido y haya sido encontrada. Una pesadilla que esto ocurriera a la vista de todos. Comentario de un experto forense en las noticias vespertinas. El proceso contra Víctor Morozov comenzó el 15 de marzo de 2024. Se le acusó de secuestro de una persona menor de edad, privación ilegal de libertad, lesiones corporales graves y violencia psicológica. El procedimiento se llevó a cabo a puerta cerrada, ya que involucraba a una menor afectada. Alisa Kravtsova dio su testimonio por videoconferencia en presencia de un psicólogo. Según el informe de los expertos, un encuentro directo con Morozov podría haberle causado traumas psicológicos adicionales. El 21 de abril de 2024, el tribunal anunció la sentencia. 19 años de privación de libertad en una colonia penal de régimen estricto y subsiguiente observación psiquiátrica obligatoria durante 5 años. Morozov admitió parcialmente la culpa y afirmó que cuidaba de Alisa y no quería hacerle daño. Por decisión judicial, el exconserje también fue condenado a pagar una indemnización de 5 millones de rublos por daños morales a favor de la víctima. Considerando la ausencia de bienes significativos del condenado, el pago efectivo de esta suma sigue siendo cuestionable. La rehabilitación física de Alisa Kravtsova duró aproximadamente 4 meses. Según la médica tratante Natalia Ivanova, los principales problemas fueron restauración del tono muscular, adaptación a la luz diurna normal y normalización del ritmo del sueño. Para mayo de 2024, la mayoría de los indicadores fisiológicos volvieron a valores normales para su edad. Lo más difícil fue aprender a caminar distancias más largas nuevamente. En las primeras 2 semanas, apenas podía recorrer 100 metros, de una entrevista con el experto en rehabilitación, Sergei Petrov. La rehabilitación psicológica resultó ser un proceso más largo. A Alisa se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático, síntomas de ansiedad y ataques de pánico ocasionales. Especialmente difícil para ella fue la adaptación a espacios abiertos y la interacción con personas desconocidas. El largo aislamiento durante la edad de la pubertad ha interrumpido el proceso normal de socialización. Estamos trabajando en la restauración de la confianza básica en el mundo y en la construcción de vínculos sociales saludables, comenta la psicóloga Irina Kovaleva.
Hasta septiembre de 2024, Alisa pudo volver a estudiar, aunque no en una escuela normal, sino en educación en casa con inclusión gradual de actividades grupales. A pesar de una pausa de 2 años, Alisa mostró buenos conocimientos en las materias principales, especialmente en matemáticas y ruso, que había continuado estudiando de forma independiente durante su cautiverio. La historia de Alisa provocó una amplia resonancia pública y condujo a cambios sistemáticos en el ámbito de la seguridad de las instituciones educativas. El Ministerio de Educación inició un programa nacional para verificar todos los espacios técnicos en las escuelas del país, lo que reveló más de 3.000 violaciones de seguridad y desviaciones de los planos de construcción. Se implementó un sistema de alarma obligatorio en todas las entradas técnicas a los sótanos y áticos de las escuelas. Se desarrollaron nuevos protocolos para la contratación de personal técnico en instituciones educativas, incluida la verificación obligatoria de trastornos mentales. Se reforzó el control sobre la entrega de llaves para espacios técnicos y se introdujeron registros electrónicos de visitas. La directora de la escuela número 156, Elena Sokolova, fue despedida con la formulación «debido a la pérdida de confianza». Durante la investigación interna, se descubrió que había ignorado las quejas del personal sobre el extraño comportamiento de Morozov y no había proporcionado un control adecuado sobre los espacios técnicos. Svetlana Orlova, la limpiadora cuya vigilancia jugó un papel clave en el rescate de Alisa, recibió la condecoración estatal por el rescate de vidas humanas y una bonificación monetaria del gobierno regional. Continúa trabajando en la escuela número 156, que ahora está dirigida por un nuevo director. El investigador Nikolai Sabin fue ascendido a mayor y nombrado jefe del Departamento de Investigación de Delitos contra Menores. Bajo su dirección, se creó un protocolo especial para la búsqueda de niños desaparecidos que recibió el nombre de Protocolo Alisa. Anna Kravtsova, la madre de Alisa, después de reunirse con su hija, fundó la fundación benéfica Creo y Busco para apoyar a los niños desaparecidos. La fundación ofrece apoyo psicológico y legal a las familias cuyos hijos están desaparecidos y también financia operaciones de búsqueda. Lo más importante es nunca rendirse. Incluso cuando todos dicen que no hay esperanza, hay que seguir buscando. Mi caso demuestra que los milagros ocurren, dice Ana en sus discursos ante padres de niños desaparecidos. A septiembre de 2024, Alisa Kravtsova continúa su curso de rehabilitación. En una rara entrevista que dio a una revista infantil con permiso de los psicólogos, Alisa habló sobre su deseo de convertirse en arquitecta en el futuro. Pasé mucho tiempo dibujando casas y espacios en mi cuaderno. Ahora quiero diseñar casas reales, espaciosas, luminosas, con grandes ventanas y muchas salidas. Los periodistas que siguen la historia notan la asombrosa resistencia de Alisa, que ha superado una prueba que habría quebrado a la mayoría de los adultos. Los psicólogos describen el caso de Alisa Kravtsova como un ejemplo excepcional de resistencia y adaptabilidad humana. La habitación secreta bajo el gimnasio de la escuela número 156 fue tapiada por decisión de las autoridades municipales. En su lugar, se colocó una placa conmemorativa con la inscripción: en memoria de 783 días de valentía de Alisa Kravtsova, 2021-2023. La historia de Alisa, que sobrevivió en cautiverio subterráneo, se convirtió en un recordatorio de que a veces los crímenes más terribles ocurren justo bajo nuestros pies, ocultos de la vista solo por una delgada capa de hormigón e indiferencia humana.